noches, esto es La Repregunta, Noticias a Fondo, y yo soy Luciana Vázquez. En junio pasado, cuando les tocó a los runners caer en la grieta que distribuye buenos y malos a un lado y otro en Argentina, y se convirtieron en el enemigo público egoísta e insensible a los ojos del lado pero Albert Kirchnerista de la opinión pública, el 10 de junio más precisamente, cuando el presidente Alberto Fernández cuestionó al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta por habilitar las salidas a correr, llegado ese día, las 5 investigaciones claves que establecieron que estar al aire libre era lo más seguro que se podía hacer en medio de la pandemia y que lo peor eran ciertos ambientes cerrados, ya habían sido publicadas, todas. Subrayo esto, apertura de más actividades que pueden darse al aire libre y vuelta a la escuela, los ejes de las polémicas actuales que sacuden la gestión sanitaria de Alberto Fernández y producen divisiones sociales. Sobre esos temas ya había datos ciertos hace meses. Un día antes de ese reproche presidencial, el 9 de junio, el Financial Times citó a los 5 documentos, estos 5 trabajos de investigación en una nota, Cómo evitar el virus a medida que el mundo retoma sus actividades. Era el título de esa nota. El hemisferio norte empezaba a recorrer el camino sobre el que comienza a avanzar parte de la Argentina en las últimas semanas. La necesidad de recuperar cierto ritmo de vida después de meses de encierro muy estrictos en el caso de nuestro país. Desde el 3 de marzo, se sabía que los espacios cerrados representaban el mayor problema. Puertas adentro, sin distancia social y por tiempo prolongado eran y son las variables claves de los contagios. Lo había dejado muy en claro uno de los papers que ya habían alcanzado la discusión pública, citado en junio por el Financial Times. El trabajo se titula Ambientes cerrados facilitan la transmisión secundaria de coronavirus. Un trabajo de Hiroshi Nishiura y otros investigadores encargado por el Ministerio de Salud de Japón. La conclusión que aquellas personas contagiadas que tenían encuentros al aire libre tenían muchas menos posibilidades de contagiar a otros. De 88 infectados, solo el 12,5% había contagiado a otras personas en esos encuentros en espacio abierto. En cambio, entre los contagiados que estuvieron en ambientes cerrados con otras personas, el 75% había producido contagios. El aire libre disipa el coronavirus que las personas expulsan en su respiración. El estudio también demostró ya entonces que las gotitas con virus que puede liberar un corredor o un ciclista no alcanzan para generar un gran riesgo, dado la velocidad y el espacio abierto que las disipan, aunque la recomendación es buscar mantener la distancia también en esas circunstancias, porque bueno, el riesgo cero no existe. Es decir, y quiero subrayar esto, aún antes de que el presidente Fernández estableciera la cuarentena estricta y 3 meses antes de que arreciara la polémica en torno a la habilitación para salir a los parques a trotar y que desde Casa Rosada se presionara sobre el gobierno de Cava para restringir la apertura gradual de actividades, como correr al aire libre y más adelante la reapertura de bares, también al aire libre, ya se sabía que era más sano volcar la vida cotidiana lo máximo posible al espacio abierto. Y sin embargo, Argentina seguía discutiendo, y lo ha seguido haciendo en cada renovación de cuarentena, si habilitar cada vez más la vida, trasladarla al aire libre y crear protocolos para reinventar la existencia a cielo abierto. Se discute si eso es lo más conveniente. La resistencia a esa evidencia, que ya existía desde marzo, que muestra que es el aire libre el lugar más seguro para desarrollar la vida en medio de la pandemia, sigue vigente. La prohibición de jugar en las plazas, que acaba de levantarse en Ciudad de Buenos Aires, sigue vigente en muchos lugares, lo que afecta directamente a los chicos, fuertemente impactados en su salud física y psíquica en la pandemia. O la prohibición de las reuniones familiares bajo protocolos que impliquen distancia social, cantidad de personas y uso de barbijos, también en el aire libre de un patio, eran cuestionadas. Ciudad de Buenos Aires acaba de habilitarlas. Y entre abril y mayo, es decir, desde hace ya unos 6 meses, hay evidencia de que los contagios en las escuelas son más bajos. El gran problema son nuestros hogares y el transporte público.
Los datos surgen de dos de las investigaciones mencionadas, una basada en evidencia de Francia y la otra de China. Por supuesto que el conocimiento sobre el coronavirus, una pandemia en marcha, se muestra provisorio y sometido a revisión continua. Lo sabemos, barbijo sí o no, plexiglas sí o no, coronavirus transmisible por el aire sí o no. Sin embargo, los datos sobre escuelas y mayor seguridad al aire libre conservan una estabilidad que se ha sostenido por meses. La política sanitaria argentina, que moldeó la agenda de gestión de Fernández y de buena parte de la clase política y le dio su tono, soslayó esa evidencia y extremó posiciones. Me refiero a la cuarentena estricta, que en Argentina pasó de ser temporaria para adecuar el sistema de salud, lo acertado, según la literatura experta, a la estrategia hegemónica para frenar lo imparable, una pandemia, una epidemia. No era la cuarentena eterna, eran los rastreos y testeos, la cuarentena selectiva, cuarentena intermitente según el comportamiento de los contagios y protocolos de vida. Sobre eso también hay conocimiento experto producido también desde hace meses, desaprovechado por meses en Argentina. No lo sabían en China ni en Europa porque arreció la pandemia primero allí, pero los datos estaban al alcance de la mano cuando Argentina insistió con repetir el confinamiento extremo de su población en cada renovación de la cuarentena, que hoy cumpliría, si fuera total, 203 días. Sin embargo, se optó por la polarización y la estigmatización de las voces que buscaron evidencia precisa y puntos de vista alternativos a la gestión oficialista de la pandemia. Un ejemplo, a mediados de agosto, el secretario general de UTE, Eduardo López, líder del principal gremio porteño, sostuvo en relación a la intención de Rodríguez Larreta de un regreso gradual a clases. Dijo, quiere abrir las escuelas para que vayan los chicos pobres y se contagien. Los récords que bate hoy Argentina en materia de contagios y muertes muestran una gestión nacional ineficiente de los datos, con las filminas presidenciales desmentidas hasta el cansancio, ineficiente en la gestión de los tiempos, de los niveles de restricción, del tipo de recursos, pocos test y muchas limitaciones a la libertad y de los ánimos ciudadanos. Las restricciones que llegan demasiado temprano y se sostienen demasiado tiempo no necesariamente son la mejor política. La política oficial de Fernández queda en evidencia por la gestión más efectiva de Cava, que estabilizó contagios, muertes y bajó su índice de contagiosidad. Su gradualismo sanitario, que incluyó de manera realista el comportamiento social, es un espejo desafiante para los errores del oficialismo kirchnerista en lo sanitario. Cava prohibió menos, liberó más y obtuvo mejores resultados. Todo indica que ahora el clima oficialista cambió. Desde Casa Rosada lo vimos, esta vez acompañado por 3 gobernadores, Perotti de Santa Fe, Morales de Jujuy y Gutiérrez de Neuquén. La estrategia presidencial tuvo 3 objetivos: corregir el error de la última extensión de la cuarentena, la comunicación de esa cuarentena. No la voz en off, reapareció Fernández, se movió de la Quinta de Olivos a la Casa Rosada, epicentro político, y con gobernadores, los representantes del federalismo, ahora que la pandemia azota a las provincias. La desaparición del Estado, que se dio en aquel mensaje con la voz en off, cuando el interior lo necesitaba más que nunca, pero los datos daban mal y las encuestas abajo, bueno, corrigió relativamente ese rumbo hoy el presidente. Por otro lado, reconstruyó su rol de gestor de la crisis sanitaria. Se animó a absorber el golpe de los malos resultados, los dijo, alta tasa de mortalidad, alta tasa de contagios y expansión de la pandemia por el país. Fernández enfrentó los datos, mostró el crecimiento de todos esos indicadores. Ante la realidad desafiante, mejor tomar la iniciativa. Y finalmente elogió el esfuerzo de los porteños, además de los bonaerenses, ahora que mejoran las cifras del AMBA. Sostuvo que la cuarentena que antes habías negado fue lo que funcionó, aunque en Cava la gestión atribuye la mayor efectividad a los rastreos y las aperturas protocolizadas. Fernández estratégicamente sintetiza el éxito en la cuarentena antes negada. Contradicciones instrumentales. Se vienen dando también hace unos días. El ministro de Educación, Trota, pasó de condicionar la vuelta a clases a la existencia de la vacuna a habilitar la posibilidad de clases consensuadas en el Consejo Federal.
para ciertos niveles y bajo ciertas circunstancias del sistema educativo. Las vacaciones aparecieron y empiezan a ser tema de promesa presidencial, y el turismo y la fiesta de Navidad y fin de año se propone en el horizonte de expectativa de la ciudadanía. Pero el cambio de rumbo no se basa en nueva evidencia ni en datos, sino en encuestas. Algunos datos de encuestas divulgados en las últimas horas dicen que un 56% de los argentinos está en desacuerdo con las medidas de contención en la pandemia. En mayo ese desacuerdo llegaba al 11% y en septiembre al 36%. Al contrario, los datos sanitarios muestran que Argentina, en su vasto territorio, en promedio atraviesa el peor momento de la pandemia en lo que va del año. No se sabe todavía cómo se va a comportar el futuro. Y hay varios puntos que vale la pena subrayar en este proceso muy preocupante. Primero, el tiempo perdido y el conocimiento desaprovechado. Los países que enfrentaron primero la pandemia produjeron conocimiento, como China, por supuesto, y luego Francia. La Argentina, que afrontó ese proceso meses después, no supo aprovecharlo. Y no sabe aprovecharlo del todo todavía en buena parte de las provincias, y en relación a algunos temas como la vuelta a clase, la información precisa sobre los riesgos reales de contagio sigue siendo pobre. Hay responsabilidades políticas y también científicas en el rumbo que tomaron las cosas en Argentina. Será necesario conocer el Consejo Experto, las recomendaciones que el Consejo Experto le dio al gobierno en cada una de las decisiones de extensión de la cuarentena. Los registros de esas recomendaciones deberían ser de acceso público. Y un tema que instala la responsabilidad política, poner como horizonte toda política pública la espera de la vacuna, cuando hoy hay preocupación creciente sobre los plazos y sobre la transparencia de los protocolos de desarrollo desde la comunidad científica. No parece ser la mejor variable de política pública. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Larreta, planteó que era necesario desarrollar protocolos para vivir sin pensar en que iba a haber una vacuna. La segunda pregunta es cómo fue que Argentina, que se planteó como ejemplo de manejo de la pandemia, llega a esta situación en la que se vuelve el caso con los peores récords. Hay un modo de explicar el capitalismo y su lógica expansiva, una especie de hegemonía que va saltando de una esfera a otra, que instaura su lógica en cada vez más esferas, de la vida, del mundo del trabajo a la producción, al mundo de la naturaleza con la explotación petrolera y el turismo, al mundo del cuerpo con la pornografía, al mundo de la salud, al mundo de los datos de comportamiento. La grieta argentina opera en un sentido parecido y ese es un problema enorme de Argentina. No hay construcción posible cuando la lógica sesgada, que divide el mundo en amigos y enemigos, y al enemigo nada, alcanza no solo la esfera de lo político, de lo económico, de lo productivo, y se extiende a los derechos humanos con la llegada del kirchnerismo y en su última expansión a la salud y la política sanitaria. Hay contagios legítimos, hay contagiados legítimos y contagiados ilegítimos. Los que insisten con una lógica distinta para manejar la pandemia, los porteños, por ejemplo. Esa grieta que desconoce la evidencia y opera sobre la política pública en función de la consolidación del poder y la polarización, tergiversa datos, silencia voces, cancela puntos de vista y estigmatiza. Y el peor efecto se ha mostrado poco efectiva. El filósofo español Daniel Innerarity tiene una idea interesante. La principal amenaza de democracia no es la corrupción y la violencia, ni la ineficiencia, sino la simplicidad. Ante la incertidumbre y el crecimiento exponencial de información, datos y conocimiento, la estrategia es la simplificación. La grieta y la polarización, con su simplificación, funcionan como una simplificación interesada del campo político. Finalmente, el regreso de las filminas, el mensaje con un presidente protagónico y la mención de la economía por primera vez en una conferencia de prensa vinculada a la pandemia. Primero, para subrayar el contraste entre los datos más duros, el peor trimestre del año, dijo el presidente, y luego los logros relativos, aumento de la recaudación y ayudas distintas desde el Estado. Y salió de la dicotomía economía versus salud. Seguir trabajando cuidando los protocolos sanitarios, dijo el presidente. La vuelta a la gestión de la pandemia con otro tono es muestra de lo difícil que es para el gobierno la gestión de la economía. Esa pandemia, la económica, lleva décadas en Argentina, es endémica y autoinfligida. De eso vamos a hablar ahora con el economista Juan Carlos de Pablo. Este es el tema.